Ok, buen día. Es una presentación de la Universidad de San Buenaventura. El grupo está conformado por Brian Fabián Bastidas Omar, Diego Rangel, Diego López y Rosa Santiago Porras para la presentación de Pump Types. Para comenzar, pues tenemos un pistón axial de bomba. Las bombas de pistones axiales de eje doblado o inclinado constan de un conjunto de pistones que están instalados dentro de un bloque de cilindros y accionados por una placa oscilante en ángulo accionada por el eje de entrada. Como la placa oscilante gira, los pistones se mueven alternativamente en sus respectivos cilindros y bloquean los orificios para proporcionar la acción de bombeo. Ok, los usos de las bombas de pistones axiales están disponibles en una amplia gama de desplazamientos y capacidades de presión que los hacen adecuados para muchas tareas móviles e industriales. Una característica principal de una bomba de pistón de eje doblado es que el desplazamiento puede cambiar simplemente cambiando el ángulo del plato oscilante. Los componentes de la bomba pistón axial con eje doblado se muestran a continuación y en la siguiente diapositiva se explica cada uno. Comenzando con el cojinete, es un rodamiento que permite reducir la fricción entre el eje de la bomba y los rodetes. Sirve como apoyo, facilita el deslizamiento y reduce el rozamiento. El cascarón es la parte encargada de recubrir y proteger los componentes que se encuentran al interior de la bomba. El pistón o los pistones son los encargados de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realizan movimientos axiales simultáneamente y transmiten fuerzas. El bloque de cilindros cumple la función de alojar los pistones de la bomba hidráulica. El plato de válvula es el componente principal que afecta a la generación de ruido, especialmente en las regiones de transición entre los puertos de entrada y salida, debido a que actúa como sello que no permite el paso del fluido de una zona a otra. Y por último, la cubierta trasera, esta se encuentra unida al plato de la válvula y su función es prácticamente garantizar la seguridad en caso de que la bomba falle. Los motores de plato cíclico o el Axial Piston Pump Swatch Plate Type tiene un cilindro giratorio que contiene pistones paralelos dispuestos radialmente alrededor de la línea central del cilindro. Un resorte empuja los pistones contra una placa oscilante estacionaria ubicada en un extremo del cilindro, que forma un ángulo con el cilindro. La presión del fluido hace que los pistones se muevan durante media revolución y los pistones expulsan el fluido durante la otra mitad. Cuanto mayor sea el ángulo del plato oscilante con respecto a la línea central del cilindro, mayor será la carrera de los pistones y menor será la velocidad de rotación por unidad de caudal de fluido. Las bombas de este tipo se utilizan en aplicaciones con altos requisitos técnicos, como por ejemplo la construcción, la agricultura y la industria maquinaria. Las características de esta bomba, una característica importante de la bomba de pistón de plato oscilante es que el desplazamiento también se puede variar, al igual que la bomba anterior, cambiando el ángulo, cambiando el ángulo del plato oscilante. Pues, igualmente las características de rendimiento de la bomba se muestran en la presentación. Entre sus componentes podemos observar el Smash Plate, plato oscilante. El bloque de placa oscilante mueve una placa oscilante unida accionada por pistón dentro de una bomba de pistones axiales. Traduce la actuación lineal en un movimiento de rotación que, cuando se conecta al bloque de orificio de la placa de la válvula, conecta periódicamente el pistón con la entrada y la descarga de la bomba. Tenemos el sliver o cojinete. Es el cojinete de la bomba, es un rodamiento que permite reducir la fricción entre el eje de la bomba y los rodetes. Sirve de apoyo, facilita el deslizamiento y reduce el rozamiento. También podemos observar en pantalla el pistón, elemento encargado de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realizar movimientos axiales y simultáneamente transmite fuerzas. Tenemos el cilindro, el bloque de cilindros. La función del bloque de cilindros es alojar los pistones de la bomba hidráulica. Tenemos también en pantalla el plato de válvula. Es el componente principal que afecta a la generación de ruido, especialmente las regiones de transición entre los puertos de entrada y salida, debido a que actúa como sello que no permite el paso de fluido de una zona a otra. Y podemos observar el pistón camber o cámara de pistón, cámara dentro de la cual se mueve el pistón, evidentemente. Y tenemos también el chaff o el eje de la bomba, es el componente central del rotor de una bomba y es el encargado de llevar los componentes principales de la misma. La bomba axial de pistón con plato oscilante y pistones inclinados. En estas bombas, la línea de carrera del pistón está inclinada hacia el eje de rotación de la bomba, lo cual reduce la inercia del pistón, efecto de fuerza que tiende a separar los pistones de las almohadillas para los deslizadores hidráulicos. Igualmente, esta técnica permite accionar las bombas en velocidades más altas, lo que aumenta el poder específico de la bomba, especificidad del poder de la bomba. Estas bombas con bloques de cilindros cónicos se encuentran actualmente ampliamente utilizadas en aplicaciones de tipo industrial y móviles. Entre sus características está el desplazamiento variable del plato oscilante con regulador de presión constante. Ok, a continuación podemos ver sus componentes. Los componentes que encontramos en este tipo de bomba son el plato oscilante, como pues ya lo hemos visto en los anteriores, que es el bloque de placa oscilante que modela, que gracias a una acción, los pistones dentro de la bomba se mueven axialmente. Traduce la actuación lineal de un movimiento de rotación que, cuando se conecta al bloque del orificio de la placa de la válvula, conecta periódicamente el pistón con la entrada y la descarga de la bomba, igual que los anteriores. El cojinete igualmente es un rodamiento que permite reducir la fricción entre el eje y la bomba y entre los rodamientos. Sirve de apoyo, facilita el deslizamiento y reduce el rozamiento. Están los pistones, ya los hemos visto anteriormente, que es el elemento encargado de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realiza movimientos axiales y simultáneamente transmite fuerza. En este caso están inclinados. Está el bloque de cilindros, que su función es alojar los pistones.
Está el plato de válvula, que es el componente principal que afecta a la generación de ruido, especialmente en regiones de transición entre los puertos de entrada y salida, debido a que actúa como un sello que no permite el paso o entrada del fluido de una zona a otra. Está la cámara del pistón, que es donde se deslizan los pistones. Está el shaft, que es el eje de la bomba, que es el componente central del rotor, y es el encargado de llevar los componentes principales de las mismas. La siguiente bomba es la Axial Piston Pump, Rotating Usage Plate Type Oval Plate. Este tipo de bomba de oscilación funciona mediante el uso de una serie de pistones colocados en un bloque estacionario, este generalmente de número impar. Cada pistón cuenta con una válvula interna junto con esta, una adicional detrás. En el otro extremo, los pistones están conectados a una placa oscilante giratoria, las válvulas de control y una serie de resortes especializados. A medida que las válvulas se ven obligadas a abrirse y cerrarse, la placa oscilante gira, creando la presión de succión y descarga. En usos, las bombas oscilantes se encuentran comúnmente en una variedad de industrias y aplicaciones como gas y petróleo, médico, procedimientos químicos, bebida alimenticia, agricultura, construcción, minería, farmacéutica, entre otros. Las características de las bombas de oscilación es que transfieren de manera eficiente los líquidos con viscosidades de ligeras a moderadas, pero también pueden manejar contenidos altos en sólidos. Los componentes de este tipo de bomba son el exhaust plate o el plato oscilante, que es el bloque de placa oscilante que modela única accionada por un pistón dentro de una bomba. Traduce la actuación lineal en un movimiento de rotación. El slipper o el deslizador hidráulico son elementos encargados de unir y transmitir el movimiento entre los pistones y el plato oscilante. El pistón es un elemento encargado de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realizar movimientos axiales y simultáneamente transmitir fuerzas. El bloque de cilindros, la función es alojar a los pistones de la bomba hidráulica. El plato de válvula prácticamente es el componente principal que afecta a la generación de ruido, especialmente en las regiones de transición entre los puertos de entrada y salida, debido a que actúa como sello que no permite el paso de fluido de una zona a otra. La cámara de pistón es el espacio en el cual un pistón realiza su desplazamiento. El shaft o el eje es el soporte de todos los elementos que giran en ella, transmitiendo además el movimiento que le imparte el eje del motor. Y la válvula de salida es la encargada de permitir el paso del fluido una vez que el pistón realice su carrera. Ok, otra bomba que podemos encontrar es la bomba de pistón radial o la de eccentric cam ring. Esta bomba tiene varios cilindros fijos situados perpendicularmente al eje de salida, en un patrón radial. El flujo se alimenta o descarga hacia y desde los cilindros a través de una válvula distribuidora, que está conectada al eje con una junta giratoria. Cuando se aplica presión hidráulica al pistón, se mueve alternativamente y empuja el anillo excéntrico de la leva en el eje para producir torque, como se muestra en el GIF. Este tipo de bombas estaban diseñadas principalmente para aplicaciones en donde se presente una baja velocidad y un alto par. Una característica principal de esta bomba es que a medida que aumenta la excentricidad, aumenta la descarga de la bomba. Y con la disminución de la excentricidad, la descarga disminuye y el flujo del fluido se detiene por completo cuando el rotor se vuelve concéntrico al anillo de levas de la bomba. Como se llama en pantalla, pues tenemos en cuenta también los componentes. Tenemos pues, la entrada del fluido que permite el ingreso del fluido hidráulico a la bomba radial. Tenemos el spring o resorte, que mueve el pistón hacia el centro de la bomba, generando que el pistón transporte el fluido. Tenemos el fixed eccentric cam o el anillo excéntrico de leva, el cual hace movimiento hacia afuera radial pues, de los pistones, mientras que la excentricidad interior y el centro de rotación del rotor controla el desplazamiento de la bomba. Tenemos el rotation piston block o bloque de rotación del pistón, encargado de establecer una posición fija de los pistones en la bomba, igualmente de realizar la debida rotación para el paso del fluido. Tenemos pues el pistón, elementos encargados de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realiza movimientos axiales y simultáneamente transmite fuerzas. Y por último, pues tenemos la salida del fluido que permite, pues en su efecto, la salida radial del fluido. También tenemos acá la siguiente bomba, que es un pistón radial. Los pistones son colocados radialmente al eje excéntrico. El pistón hueco con válvula de aspiración es guiado en un cilindro y presionado por un resorte sobre el eje excéntrico. A medida que el pistón se mueve hacia abajo, la cámara de trabajo se agranda en el cilindro. Al mismo tiempo, la conexión de la cámara de aspiración a la cámara de trabajo se abre a través de una ranura en el eje excéntrico. La cámara de trabajo se llena de líquido. Como el pistón se mueve hacia arriba, la válvula de aspiración se cierra y se abre la válvula de presión, permitiendo que el fluido fluya a través del puerto de presión en el sistema. Okay, los usos de estas bombas radiales se utilizan son normalmente utilizados para máquinas herramienta, como el desplazamiento de emulsión de corte y como suministro para equipos hidráulicos como cilindros. También se utilizan en unidades de alta presión para protección contra sobrecargas para bancos de pruebas. Este tipo de bombas tienen algunas características muy importantes que pueden ser la alta eficiencia, la capacidad de alta presión, flujo bajo y ondulación de presión, bajo nivel de ruido, carga muy alta, la velocidad más baja y alta confiabilidad. Una desventaja también que presenta es que son más grandes que las bombas axiales debido a las dimensiones radiales, por lo que no siempre se pueden utilizar en aplicaciones con limitaciones de espacio.
Bueno, continuando con los componentes de esta bomba, tenemos la camisa del cilindro, que está instalado para evitar el daño de las paredes del cilindro dentro de un bloque en la bomba. La válvula seccionadora ayuda a regular la presión de la bomba y previene contra posibles rupturas. El resorte mueve el pistón hacia el centro de la bomba, generando que el pistón transporte el fluido. El eje es el soporte de todos los elementos que giran en ella, transmitiendo además el movimiento que imparte el eje del motor. La válvula de presión dirige el fluido de salida de la bomba directamente al depósito a baja presión, una vez que se ha alcanzado la presión del sistema. El pistón o los pistones son los elementos encargados de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realizan movimientos axiales y simultáneamente transmiten fuerzas. El pivot componente encargado de realizar la acción de pivoteo entre la válvula de presión y la válvula de succión. Y la carcasa es la encargada de encerrar todas las partes que componen el funcionamiento de la bomba. Ok, a continuación podemos encontrar el radial piston pump con crankshaft, o lo que se le llamaría como cigüeñal. Estas bombas de alta presión de pistones radiales transmiten el par aplicado al engranaje u otro tipo de dispositivo de accionamiento, al cigüeñal. ¿Cómo es el cigüeñal? Los pistones son colocados radialmente al cigüeñal y están contenidos dentro de la carcasa de la bomba. Los pistones se ubican dentro de los slipers o deslizadores que a su vez se desplazan sobre el cigüeñal. Durante la carrera de succión del pistón, el resorte del pistón mueve el pistón hacia el centro de la bomba y las ranuras dentro del cigüeñal, el sliper y el pistón llevan el aceite dentro del volumen creciente dentro de la cámara del pistón antes de la carrera de presión. Antes de la carrera de presión, las ranuras antes mencionadas se cierran evitando el reflujo durante la carrera de presión. Es más o menos como un sistema de motor. Este tipo de bombas se suele encontrar principalmente en el sector automotriz, en la parte de las transmisiones y suspensiones hidráulicas, y adicionalmente también se encuentra en sistemas de energía eólica. Una característica importante es que utiliza una torsión del exceso del flujo de la bomba para superar la fuerza ejercida por el resorte del acelerador de entrada. Pues a continuación vamos a observar los componentes de esta bomba. Ok, como podemos observar, primero tenemos la carcasa o housing. Esta encierran todas las partes que componen el funcionamiento pues, de la bomba. Tenemos el cigüeñal o el crankshaft. Su función es convertir el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación. Tenemos también enseguida el pistón, elementos encargados de transformar la energía hidráulica en energía mecánica y realizar movimientos axiales al mismo tiempo que transmiten las fuerzas. Tenemos el cojinete o bushing, el cual aísla el contorno del sello mecánico de flujo general dentro de la bomba. Tenemos el sello de labio o lead seal, que funciona como una fuga controlada que se drena a un tanque de drenaje. Gracias a este módulo de compensación de presión especial, los sellos de labios pueden soportar hasta 40 bares de presión. Tenemos el engranaje o gear, se utiliza para transferir movimiento y torsión entre los componentes de la bomba en dispositivos mecánicos. También podemos encontrar el spring resorte, mueve el pistón hacia el centro de la bomba, generando que el pistón transporte fluido. Tenemos las válvulas de retención o el check valve assembly, las cuales evitan el reflujo, asegura que los gases líquidos fluyan en la dirección correcta y crea un sello hermético para evitar fugas. Tenemos el pressure control valve o la válvula de control de presión, las cuales ayudan a mantener las presiones del sistema por debajo de un límite deseado y a mantener un nivel de presión establecido en parte de un circuito. Tenemos el inlet throttle spring, encargado de mover el carrete para la regulación de aire en la bomba. Y por último tenemos el sliper, solamente encargado de unir y transmitir el movimiento entre los pistones y el plato oscilante de la bomba. Bueno, la bomba de engranaje externa es una bomba que consta de dos engranajes entrelazados idénticos, soportados por ejes separados. Generalmente, un engranaje es impulsado por un motor y este impulsa el otro engranaje. En algunos casos, ambos ejes pueden ser accionados por motores. Los ejes están soportados por cojinetes a cada lado de la carcasa. Ok, el uso de este tipo de bombas se pueden encontrar normalmente para bombear agua, aceites ligeros, aditivos químicos, resinas o disolventes. Se prefieren en cualquier aplicación donde se requiera una dosificación precisa, como combustibles, polímeros, aditivos químicos, etc. Entre pues, las características, pues tenemos que estas bombas son unidades confiables de bajo costo que pueden funcionar durante largos periodos, si se operan correctamente, claro. Tienen buenas características de funcionamiento, a alta presión, y se requieren estrechas tolerancias entre los componentes internos para que el motor funcione con eficacia. Este tipo de bomba tiene principalmente cuatro partes. Una de ellas, la principal, es el engranaje principal. Este engranaje, por lo general, se encuentra conectado con el eje de la bomba y es el encargado de transmitir el movimiento generado por el eje a un engranaje secundario. Otra parte es el engranaje secundario. Este engranaje recibe el movimiento del engranaje principal y a su vez rota en el sentido opuesto para producir un diferencial de presión en la bomba. Otra parte que se presenta es la cobertura, que es el cascarón, y su función principal es la de recubrir a todos los componentes de la bomba. A continuación, otra bomba que podemos encontrar es la internal gear pump, la de engranaje interno. Esta bomba se baja en un engranaje externo ubicado dentro y engranado con un engranaje interno más grande. Se incluye una paleta creciente para separar el volumen de entrada del volumen de descarga entre los dos engranajes. El fluido hidráulico ingresa al volumen de entrada
y la presión tiende a expandir el volumen, lo que hace que los engranajes giren. En cierto punto de la rotación, el volumen se conecta al puerto de salida y a medida que los engranajes continúan girando, el fluido se expulsa hacia la ruta de descarga. Esta bomba de engranajes internos son muy versátiles y presentan un rango de viscosidad operativa efectiva desde 1 CP hasta 1 por 10 a la 6 CP. A menudo se utilizan líquidos delgados como agua, disolventes o aceite, pero pues sobresalen en el bombeo de los líquidos espesos como asfalto, chocolate y adhesivos. También se presenta más en aplicaciones donde se requiere una dosificación precisa o una salida de alta presión. Entre las características de esta bomba tenemos que es una bomba de engranajes interna que tiene dos engranajes entrelazados de diferentes tamaños, uno girando dentro del otro. También, debido a la forma de los engranajes y la forma en la que están ensamblados, la bomba puede soportar altas temperaturas, aproximadamente de 300 grados Celsius, con algunos modelos incluso más altos que esta, y puede manejar altas presiones del sistema. Los componentes de esta bomba, empezando por el engranaje interno, que se encuentra conectado al eje de la bomba, por lo que es el encargado de transmitir el movimiento generado por el eje hacia el engranaje externo. El engranaje externo rota de acuerdo al engranaje interno. Este junto al engranaje interno ayuda a elevar la presión del fluido a la salida de la bomba. Y la paleta creciente, espaciador fijo en forma de media luna, llena el vacío creado por la posición de montaje de centrada del rodillo y actúa como un sello entre los puertos de entrada y salida. Y por último, el eje es el soporte de todos los elementos que giran en ella, transmitiendo además el movimiento que le imparte el eje del motor. Entre otras bombas tenemos pues el girator pump. Dice que se dice que es un motor, es un girator, es una bomba de desplazamiento positivo que consta de un rotor interior y exterior. El rotor exterior tiene un diente más que el rotor interior y tiene su línea central colocada en una excentricidad fija desde la línea central del rotor interior y el eje. Las bombas de girotor son bombas de engranajes internos sin la media luna. El rotor es el engranaje interno impulsor y la rueda loca es el engranaje externo impulsado. A medida que los rotores giran alrededor de sus respectivos ejes, el fluido entre la cámara amplia hasta un volumen máximo. A medida que continúa la rotación, el volumen de la cámara disminuye, lo que obliga al fluido a salir de la cámara. Este proceso ocurre constantemente de cada cámara, proporcionando una acción de bombeo suave. Este tipo de bomba se utiliza principalmente en aplicaciones limpias de baja presión, como sistemas de lubricación o sistemas de filtración de aceite caliente. También se pueden encontrar en una aplicación hidráulica de presión baja o de baja a moderada. Una característica de esta bomba es que son autocemantes de desplazamiento positivo con desplazamiento fijo y alta eficiencia. Igualmente, esta bomba tiene el mismo concepto que la bomba de engranaje interno. La única diferencia es que no tiene el componente de la paleta creciente. En esta bomba se presentan algunas partes importantes. Una de ellas es el eje de rotor interno, también denominado como el impulsor, debido a que este está conectado al eje de bomba, el cual transmite su movimiento al eje de rotor exterior. Este eje de rotor exterior es denominado también como impulsado, debido a que recibe el movimiento generado por el interior. Y adicionalmente se presenta un eje de bomba que, como su nombre lo indica, es el que permite el movimiento de los componentes de la bomba. A continuación tenemos el screw pump o la bomba de tornillo. Esta se utiliza con uno o más tornillos para mover fluidos, para mover líquidos o agua a lo largo del eje del tornillo. Estos tornillos se enclavan para presurizar el fluido y moverlo dentro del sistema. Estos tornillos están engranados entre sí y se mueven alternativamente en la cavidad del cilindro, así como podemos ver en el GIF. En esta bomba, el agua u otros fluidos ingresan a la bomba a través de la válvula de entrada y fluyen linealmente hacia el lado de la salida de la bomba junto con los tornillos de enclavamiento. El pequeño espacio entre el tornillo y la cavidad aumenta la presión del fluido cuando el fluido fluye a través de la bomba. Las bombas de tornillo rotativos se utilizan en diversas industrias como generación de energía, transporte, procesamiento químico, terminales, refinerías, tuberías y producción de petróleo y gas. En la zona de generación de energía, estas bombas se utilizan para levantar aceite, suministro de combustible, inyección de combustible a alta presión, lubricación de engranajes y cojinetes y energía hidráulica para las aplicaciones en el control de plantas hidroeléctricas. Este tipo de bombas tienen algunas características importantes. Una de ellas es que necesita muy poco mantenimiento y tiene pocos componentes giratorios. Con ayuda de estas bombas es posible bombear eficazmente productos de volumen fijo en una variedad de rangos de viscosidad, presión y volumen. También otra característica es que hay suficiente espacio entre los tornillos para bombear el agua u otro fluido. Este tipo de bombas tiene una carcasa con los lados de succión y descarga. La válvula de succión está ubicada en la base de la bomba, mientras que la válvula de descarga está ubicada en la parte superior de la bomba. Además, tiene una válvula de retención en el lado de descarga que evita el reflujo del fluido. También podemos tener aquí observar la imagen los diversos componentes de esta bomba. Podemos obtener el driver screw o tornillo conductor, el cual ayuda a bombear el fluido a un caudal volumétrico constante. En un extremo se conecta con el engranaje de distribución y en el otro extremo se conecta con el eje impulsor. También tenemos otro driver screw, el cual es un tornillo conducido, el cual gira a lo largo de su eje debido al movimiento transferido por el engranaje de sincronización, gira en la dirección opuesta al engranaje conductor. Tenemos el engranaje de distribución, hace una conexión entre los tornillos conductores y los tornillos conducidos. Este engranaje tiene la rotación mediante el tornillo conductor y transmite esta rotación a los tornillos conducidos. De esta forma,
conduce a todos los tornillos accionados y también asegura que no haya tales conexiones, incluso si la bomba está inactiva durante un periodo corto. Tenemos unos puertos de entrada y salida. El puerto de entrada se usa para succionar el agua dentro de la bomba o pues cualquier otro fluido, mientras que el puerto de salida se usa para descargar el agua o el fluido. Y tenemos la válvula de alivio de presión para brindar una sensación de protección a la bomba. El operador y la maquinaria conectada. También se tiene en cuenta que esta válvula devuelve presión adicional a la entrada. Tenemos el bearing o el cojinete, el cual tiene pues, de mantener la alineación de las piezas de la bomba. Y tenemos finalmente el eje o driving shaft. Este funciona como un componente vital de la bomba y corre de lado a lado para asegurar el funcionamiento del tornillo conductor. Bueno, la bomba de paleta de presión desbalanceada o la bomba de Alave funciona a medida que los rotores giran alrededor de sus respectivos ejes. El fluido entra en la cámara ampliada hasta un volumen máximo. A medida que continúa la rotación, el volumen de la cámara disminuye, lo que obliga al fluido a salir de la cámara. Este proceso ocurre constantemente en cada cámara, proporcionando una acción de bombeo suave. Las bombas de paleta se usan comúnmente en automóviles para la dirección asistida de vehículos y también se usan en aires acondicionados. Este tipo de bombas no son buenas para cuando se usa con fluido viscoso. Las bombas de paletas pueden manejar fluidos viscosos moderadamente, pero son excelentes para manejar fluidos de baja viscosidad como el gas, amoníaco, solventes, alcohol, etc. Entre los componentes que podemos observar de la bomba en pantalla, pues tener en cuenta lo que sería principalmente la carcasa, que es la cubierta exterior de la bomba de paletas. Todos los demás componentes de la bomba de paletas están presentes dentro de esta carcasa. Tenemos también pues, el chafo, el eje. Pues en su efecto hay un eje dentro de la bomba de paletas que está conectado a un motor primario. También tenemos un rotor, que este rotor está montado en el eje y gira utilizando la potencia del motor primario. Tenemos aquí pues, el rotor de la bomba de paletas tiene ranuras que están presentes a distancias iguales alrededor del rotor. Además que este rotor tiene varias ranuras radiales. Tenemos pues los bays o en su efecto las paletas. Pues estas son paletas deslizantes, están presentes en las ranuras del motor. Las paletas deslizantes se mueven libremente entre las ranuras del motor. Y las paletas deslizantes son de forma rectangular y se unen al rotor mediante un resorte. Y finalmente pues tenemos el anillo eleva o el cam-ring, pues está presente en la pared interior de la carcasa. La bomba de paletas, ahora con presión balanceada, el funcionamiento se proporciona energía a los ejes de la bomba mediante un motor eléctrico. Después de proporcionar dicha energía, el eje comienza a girar y el rotor que está montado en el eje también comienza a girar. Cuando el rotor gira, las cometas deslizantes presentes en la ranura del rotor experimentan una fuerza centrífuga que se dirige radialmente hacia afuera. Debido a las fuerzas centrífugas en la paleta deslizante, las cometas se mueven hacia afuera y el resorte que conecta el rotor y la paleta se expande. Luego los resortes se expanden y las cometas deslizantes establecen contacto con el anillo de leva, y este contacto se establece hasta que el rotor gira. Este tipo de bombas presenta básicamente los mismos usos que la presentada anteriormente, desbalanceada. Estos usos se ven comúnmente en automóviles, dirección asistida y también se usan en aires acondicionados. Pues entre las características importantes de esta bomba es una bomba de paletas balanceada. La carcasa tiene una forma elíptica. También se tiene en cuenta que el centro del rotor y la carcasa elíptica pues es el mismo y no se utiliza ningún desplazamiento. También se tiene que pues, para el equilibrio se proporcionan dos entradas y dos salidas, debido a que no se crea una diferencia de presión entre las entradas y la salida. Y bueno, finalmente debido a este tipo de disposición entre la entrada y la salida, el empuje igual y opuesto se equilibra. Y por lo tanto el eje del rotor no experimenta empuje lateral. Ok, y los componentes que podemos encontrar en esta bomba de paleta balanceada son principalmente la carcasa, que es la cubierta exterior de la bomba. Todos los demás componentes de la bomba de paletas están presentes dentro de esta, o sea, de la carcasa. Está también el eje, que el eje dentro de la bomba de paletas está conectado a un motor primario. Un rotor está montado en el eje y gira utilizando la potencia del motor primario. Luego está el rotor, que el rotor de la bomba de paletas tiene ranuras que están presentes a distancias iguales alrededor del rotor. Este rotor tiene varias ranuras radiales. Y están las paletas deslizantes, que están presentes en las ranuras del rotor. Las paletas deslizantes se mueven libremente dentro de las ranuras del rotor y también son de forma rectangular y se unen al otro rotor mediante un resorte. Estas son las referencias que utilizamos en toda la investigación y muchas gracias. Gracias.